Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido que corresponde a noveno y primer año de bachillerato. El contenido que vamos a desarrollar va a ser el siguiente. Recordemos que ya estamos en la unidad número 3. El tema de esta sesión es listas y arreglos. En la sesión anterior, el tema fue conceptos de estructura de datos. El tema de hoy va a ser un poquito más breve porque necesito tiempo para elaborar el examen de primer año de bachillerato. Recordemos que las preguntas ya están listas, pero necesito darle la estructura al examen y hacer algunos detalles, entonces por ende el video va a ser un poco más corto. Aparte recordemos que esto se va a impartir en la semana 12 de estudio, que es del lunes 13 de abril al viernes 17. Entonces, aprovechando las vacaciones, estoy avanzando un poquito en los contenidos para tener más material elaborado, ¿verdad? Vamos a leer, una vez leamos, vamos a tratar de entender mejor la definición. 1. Concepto de listas y arreglos. Listas son estructuras de datos dinámicas que permiten almacenar múltiples elementos en una sola variable. En Python, las listas pueden contener distintos tipos de datos, enteros, cadenas, booleanos, incluso otras listas. Se definen con corchetes. Ejemplo, mi-lista igual a 1, hola, true, 3 y 14. Son mutables, se pueden modificar después de creadas. Arreglos, eras son estructuras más rígidas que las listas. En muchos lenguajes, como C o Java, los arreglos tienen un tamaño fijo y solo almacenan elementos del mismo tipo. En Python, los arreglos se implementan con el módulo array o con librerías como NumPy. Son más eficientes en memoria cuando se trabaja con grandes cantidades de datos numéricos. Diferencia clave: listas flexibles, heterogéneas, dinámicas. Arreglos homogéneos, más rápidos en cálculos numéricos, tamaño más controlado. 2. Manipulación. Vamos a hacer una pausa ahí para entender un poquito mejor el contenido. Cuando hablamos de las listas y arreglos, como ahí lo menciona, siempre son estructuras, pero ahora son estructuras dinámicas. Las estructuras dinámicas básicamente permiten almacenar diferentes elementos, pero podemos realizar, por decirlo así, modificaciones en tiempo real. Entonces normalmente se definen por corchetes. Ahí nos está dando un ejemplo de una lista. Le pone el nombre de mi lista y tiene diferentes elementos. Tiene números, tiene textos, tiene valores booleanos, tiene valores flotantes, por decirlo así. Son diferentes tipos de datos. Entonces se pueden modificar después de crearlas y estarlas modificando en tiempo real, como les digo. En cambio los array, ahí dice que son estructuras más rígidas. En el caso de algunos lenguajes de programación, tienen un tamaño fijo y solo almacenan del mismo tipo. Ahí dice que en Python los arreglos se implementan en un módulo array con librerías como NumPy. Más adelante vamos a entender eso. Son más eficientes cuando hablamos de trabajar con memoria y datos numéricos. Yo sé que esto ahorita a ustedes les parece un poco raro, que tiene que ver la memoria cuando yo diseño un programa. Cuando hablamos de un programa que se va a mantener utilizando por mucho tiempo, la memoria es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, porque de ello depende la funcionalidad correcta del programa. Imagínense, ustedes son los encargados de diseñar un juego, pero el juego de ustedes es buenísimo, una idea muy buena, pero el problema es que consume tantos recursos que, por decirlo así, no hay computadora, no hay consola de videojuegos que lo soporte. Entonces ahí entraría un gran problema porque ¿quién lo va a jugar si no se puede jugar? Entonces la memoria entra en uno de esos aspectos, en los cuales cuando creamos un programa tendríamos que estar regulando que los recursos se aprovechen al máximo y no se estén desperdiciando. Y ahí nos dice las diferencias claves. Las listas son flexibles, heterogéneas y dinámicas, o sea, manejan diferentes tipos de datos. Los arreglos ahí nos dice que son homogéneos, o sea, que manejan un solo tipo de datos, son más rápidos en cálculos numéricos y el tamaño es más controlado. Entonces son como aspectos, como les menciono, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No solo decir, yo sé implementar listas y por eso voy a aplicar listas. No, sino que tratar de analizar lo que conviene más
si aplicar una lista o aplicar un arreglo. Vamos a continuar leyendo. 2. Manipulación de listas y arreglos. Las operaciones más comunes incluyen acceso a elementos, mi-lista, 0, devuelve el primer elemento. Modificación, mi-lista, 1, igual a, nuevo valor. Agregar elementos, append, añade al final. Insert, pos, valor, inserta en una posición específica. Eliminar elementos, remove, valor, elimina la primera coincidencia. Pop, pos, elimina por índice. Recorrer listas, con bucles for o while. Operaciones matemáticas en arreglos, con numpy suma, promedio, multiplicación de matrices, etc. Ejemplo de manipulación. Vaya, antes de ver los códigos que vamos a manipular, vamos a terminar de explicar esto. Cuando hablamos de la manipulación de lista, tenemos operaciones comunes. Por ejemplo, si yo quiero acceder al elemento que está en el subíndice 0, espero que lo recuerden del video anterior, tomemos de referencia este. Recordemos, 0, 1, 2, 3. Entonces, si yo pongo mi lista y quiero acceder al valor que está en la posición 0, me va a devolver el primer elemento, que en este caso es el 10. También yo tengo la opción de modificar. En mi lista, digamos que yo quiero modificar el que está en la posición 1. En lugar de 20, yo quiero que sea 25. Entonces ahora ese valor se va a cambiar. También podemos agregar elementos con el comando ape, se añade al final, o insert. Se va a insertar en la posición específica. Aquí definimos la posición y aquí el valor. De igual manera, también se pueden eliminar elementos. Los elementos se eliminan con la palabra remover y luego de eso el valor. Luego de poner la palabra remover y el valor, por ejemplo, yo quiero remover el 30, entonces me va a eliminar el 30. O podemos eliminarlo con pop, pero con la posición. Si yo quiero eliminar el 30 sería 0, 1 y 3. Así de simple. Y también podemos utilizar bucles para recorrer esas listas o utilizar otros comandos como suma, promedio, multiplicación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vaya, ahora centrémonos en desarrollar estos ejemplos. La idea, como les repito, es que sea breve el video, pero que se entienda lo que estamos desarrollando. Bien, solo déjenme acomodar esto, perdón. Dividimos la pantalla y vamos a crear siempre, recuerden de que estamos trabajando con Python. ¿Por qué elegimos este lenguaje? Simple, es para familiarizarnos con un lenguaje de programación. No tanto importa el que elijamos, más bien que tanto lo dominemos. Entonces eso es lo más importante ante todo. No tanto el lenguaje de programación, como les digo, más bien el dominio que tengan sobre él. Le vamos a poner clase 7, porque es la 7ª ocasión que estamos trabajando con él. Bien, dividimos hoy sí la pantalla y empezamos a generar código. Recuerden, el numeral es para hacer comentarios. Lista en Python. Estamos creando una lista. La lista se va a llamar números. Y recuerden que usamos los corchetes para indicar, perdón, voy a pasar al inglés. Ah, ya estaba en inglés. Para los valores que va a tener van a ser 10, van a ser 20, va a ser 30 y va a ser 40. Muy bien. Ahora el siguiente paso dice que es el acceso. Así como ya está creada mi lista, ahora lo que yo quiero es acceder a un elemento determinado. ¿Cuál va a ser el elemento que yo voy a elegir? Recuerden que aquí va el nombre de la lista, que se llama números. Y aquí yo indico que el número que yo quiero que me devuelva es el que está en la posición 0. Por ende, el resultado tendría que ser, me muestra el 10. ¿Por qué el 10? Porque ese es el que está ahí. Si yo lo ejecuto, esperamos que cargue. Ahí me devuelve el número 10. Efectivamente. Ahora continuamos con lo siguiente. Modificación. Número
2 igual a 99. Vaya, aquí lo que yo estoy haciendo, que el que está en la posición 2, 0, 1 y 2, en lugar de 30 ahora va a aparecer el 99. Entonces, al final, el resultado va a ser el siguiente. Print números. Y el resultado que va a imprimir va a ser el siguiente. Siempre 10, no cambia. 20 no cambia. Aquí se va a realizar el cambio. Y luego va a quedar el otro número tal y como estaba. Aquí un ligero error. Eran números. Uy. Números. Vaya. Si yo lo ejecuto, ahí va a estar el cambio. ¿Ve? 10, 20, 99 y 40. Ahora, ya que noté que puedo modificar, también yo puedo agregar. ¿Ve? Para agregar ponemos siempre el nombre de nuestra lista. Ponemos la palabra clave, que esta es append. Entre paréntesis ponemos el número que vamos a agregar. Y luego lo mandamos a imprimir para poder visualizar los cambios, ¿verdad? Vamos a imprimir el arreglo números. Y al final el resultado debería ser el siguiente. 10, 20, 99, 40 y 50. Esos serían los resultados que debemos de esperar. Si nosotros ejecutamos el código, 10, 20, 99, 40 y 50. Se completó satisfactoriamente la opción de agregar. Vaya, ahora tenemos la otra opción que es la de eliminar. Para eliminar, siempre el nombre de nuestro arreglo, usamos la palabra pop y el que deseamos eliminar. Yo el que deseo eliminar porque no me gusta es este, el 99. Entonces tiene que ser el que está en la posición 0, 1, 2, en la 2. Entonces, como yo elimino el que está en la posición 2, ¿cuál debería de ser el resultado? El resultado debería ser, veamos, 10, 20, 40, 50. Ese debería ser el resultado. ¿Ve? Vamos a probar el código. 10, 20, 40, 50. Efectivamente. Tal y como lo habíamos hecho. Y por último, yo puedo recorrer. Para recorrer, yo creo que lo voy a ejecutar el código para que se entienda mejor. Yo puedo usar un for. La n representa n veces que se va a estar moviendo, por decirlo así, o recorriendo. Ponemos lo siguiente. Le decimos imprime. La palabra clave acá va a ser elemento. Va a aparecer elemento, dos puntos. Y luego de él va a aparecer cada uno de los elementos que hay en nuestro arreglo. Vamos a probarlo. Ahí está. Como lo definimos, apareció el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Todo funcionó correctamente. Y si queremos, para que pegue un poquito mejor esto, en lugar de 99, aquí el que yo quiero modificar, pongámosle que es 50. 1, 2, 3. 0, 1, 2. Siempre en la posición 2. No, en la posición 3 sería, perdón. Posición 3. Y aquí digamos que yo quiero poner 80, por decir algo. Probemos a ver si ya modificó correctamente. 0, 1, 2, 3. Vaya, vamos a hacer algo. Voy a modificar esto. Voy a agregar primero. Voy a agregar primero para que el resultado sea el siguiente. Y una vez agregado, debería estar así el resultado. Veamos. 10, 20, 30, 80.
Sí, se me agrega después. Vaya, déjenme ver, modifiqué 0. Vaya, aquí se me modifica 0, 1, 2, 3. Entonces modificamos el que está en la posición 4. Probemos. Vaya, y sí. Al final eso es lo que quería que apareciera como el doble. El doble de 10, 20, el doble de 20, 40, el doble de 40, 80. Ahí solamente hice unas modificaciones para que cuadrara eso. Vaya. En resumen, ¿qué es lo que hicimos en la clase de hoy? Vamos a eliminar esto. Primero creamos una lista. La lista se llama números. La lista al inicio solo tenía 4 elementos. 10, 20, 30 y 40. Cuando la imprimimos se mostraba, si yo quería el primer elemento, solo se mostraba el 10. A esta lista de 10, 20, 40, 10, 20, 30, 40 y 50, yo lo que vine fue, agregué un elemento. Ahora la lista ya no tenía que ser así. Aquí faltó uno, 30. Ya no tenía que ser 10, 20, 30, 40, 50. Vaya, perdón. Vaya. La lista en un inicio era así, 10, 20, 30, 40. Pero cuando yo le agregué, ahora ya no iba a tener 4 elementos, sino que tiene 5 tal y como están. Luego de tener 5 elementos, yo vengo y aquí modifiqué. ¿Qué modifiqué? Tenía 10, 20, 30, perdón, tomé una captura. 10, 20, 30, 40, 40 y 80. ¿Por qué 80? Porque yo modifiqué el que estaba en el espacio 4. 0, 1, 2, 3, 4. En el espacio 4. ¿Ve? Entonces decía 10, 20, 30, 40, 80. Pero luego vine y yo eliminé el que estaba en el espacio 2. 0, 1, 2. Por eso es que se fue el 30. Y al final aquí, corrigiendo, quedó el 10, 20, 40 y 80. Y al final lo que hizo me imprimió solamente estos 4, porque esos eran todos los elementos que tenía mi arreglo. Y vamos a esperar, y ahí está. Primero se imprimió el 10, después 10, 20, 30, 40, 50, después 10, 20, 30, 40, 80, después de la modificación, y después 10, 20, 40, 80. 10, 20, 40, 80. Tal y como les dije. Entonces, eso sería todo por hoy. Solo déjenme tomar una captura para que se los pueda compartir del código diseñado. Y esto sería, como les repito, todo por hoy. La idea es que poquito a poquito, de práctica en práctica, nosotros nos vayamos familiarizando cómo funcionan las listas en Python. La ventaja es que si nosotros entendemos cómo funcionan las listas en Python, se nos va a hacer súper sencillo entender cómo funcionan las listas en los diferentes lenguajes de programación. Una vez dominamos uno, se nos hace un poco más fácil dominar el siguiente. Aunque cabe aclarar que cada uno de ellos tiene reglas diferentes. Luego vamos a continuar con el próximo tema y leer las preguntas. Vamos a dejar todo hasta aquí y muchas gracias.